En muchos lugares, no es que esté mal hablar de ofrendas, no es que esté mal hablar de prosperidad y muchas otras cosas más, pero se nos olvida que todo es por gracia, especialmente la salvación. Y por eso hoy vamos a mirar un paralelo entre dos hombres que estuvieron bajo la gracia de Dios aquí en la tierra, pero uno de ellos se apartó, se alejó de la gracia divina, de la gracia protectora, la cual lo había llamado. Por eso yo lo voy a invitar a usted en esta noche que vamos a entrar en materia. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Listos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas en vosotros abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y último versículo, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Muy bien. Sencillamente el título que el Señor me regala para compartirles esta noche, esta porción del reino, llamado por su gracia. Nosotros somos llamados por su gracia, no somos llamados por nuestras aptitudes, ni siquiera por nuestra actitud, ni aptitud con P, ni actitud con C, y mucho menos por dones y talentos, sino porque sencillamente Dios ya había preparado, como lo habíamos dicho en un principio, lo habría preparado todo de antemano. En base a esto, vamos a mirar algo muy rápidamente. Ahí el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, ya era un hombre maduro, ya era un hombre que tenía un proceso muy avanzado, no solamente de edad física, sino también en el conocimiento de Dios, en su desarrollo del ministerio de Dios. Y cuando escribe esta carta, dicen los historiadores que esta carta fue escrita en uno de los momentos donde la apostasía se empezaba, donde la iglesia de Jesucristo estaba empezando a distorsionar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo empieza hablando en ahí en el versículo donde dice
en el 6, en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Y hablamos el viernes pasado que debemos ser esforzados, debemos ser valientes, y lo reiteramos este domingo. Si no somos esforzados, no somos valientes, no vamos a tener como herencia esa tierra prometida, o sea, esa parte de tu corazón que todavía no ha sido tomada por parte de Dios en tu vida. Y mirando aquí, en ese versículo 5, empieza hablando de la fe. Empieza hablando de la fe. Y yo podría atreverme a decir que habla de la fe como don y también como fruto. ¿Por qué? Porque termina, cuando hace todo el bosquejo hasta el versículo 6, hasta el versículo 7, termina en el amor. ¿Y el amor qué es? Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Por eso él encierra y empieza a hablar en esta carta con estas virtudes, llamémoslo así, con estas exposiciones, llamémoslo así, donde empieza a hablar de la fe y lo encierra en el amor. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es la gracia de Dios. Pero hay que ser esforzados, dice, a esto añádale, a esto añádale. Vamos a volver a leer a partir del versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, esfuércese y sea valiente. Por esto mismo añadid a vuestra fe, a tu fe como fruto, a tu fe como don. ¿Qué dice? Virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Lo encierra con el precioso don de la manifestación del Espíritu Santo. Y viendo esto, quiero hacer un énfasis ya, esta es la introducción, el texto base, para empezar a desglosar estos dos personajes que estuvieron bajo la gracia de Dios, pero en un momento crucial de sus vidas se salieron y terminaron con todo lo que Dios le había dado. Y vamos a ir a el libro de Samuel, primer libro de Samuel, allí en el capítulo 9. Vamos a mirar la historia paralela entre David y Saúl, ambos llamados por su gracia. Ellos no tuvieron que hacer nada, ellos no tuvieron que ayunar 40 días para que los escogiera, no, fueron llamados por gracia. Y al ser llamados por gracia, ellos lo único que tenían que hacer era esforzarse y ser valientes, o sea, permanecer. Vamos a mirar el paralelo entre estos dos reyes de Israel. Y en el capítulo 9 del primer libro de Samuel, a partir del versículo 5, vamos a mirar cómo fue el llamado de Saúl. Vamos a comenzar primero por Saúl. Primer libro de Samuel 9:15, y vamos a leer el 15 y el 16. Un día antes que Saúl viniese a Jehová, había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora enviaré. Tenga presente esa palabra, enviar. Lo vamos a mirar ahorita en el paralelo que vamos a hacer. Mañana a esta misma hora haré yo a esta hora enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Empezamos a mirar cómo fue el llamado de Saúl. Y uno de los paralelos es que Saúl va al profeta. Saúl va al profeta. Ahora miremos, vamos a mirar. Saúl va al profeta, vamos a mirar cómo fue el llamado de David. Pase rápidamente a primera de Samuel capítulo 16, versículo 1. Vamos a mirar
ese llamado teniendo presente cómo fue el llamado de Saúl. Saúl tuvo que ir al profeta. Y mira lo que pasa aquí en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. ¿Y qué dice? Y ven. ¿Qué dice? Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hay un momentico. Entonces ya David no tiene que ir al profeta. El profeta va a David. Saúl tuvo que ir al profeta a buscarlo. ¿Por qué? Porque se perdieron en ese entonces las asnas de su papá y tuvo que ir a buscarlo, y entonces dijo: voy a ir. Pero con David no. David solamente tuvo que confiar y esperar su tiempo. Ahora, vamos a seguir avanzando. Ahí en el versículo 16, versículo 6, vamos a leer el 6 y el 7. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Pero a quién vio? A Eliab. Pero mire lo que dice el 16:11. El 7 dice: y Jehová respondió a Samuel. El versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mirando esta parte, ya Samuel venía adiestrado, ya traía una información de Saúl. Saúl era el hombre más grande entre el pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Y este hombre pues llamaba la atención por su porte, llamémoslo así, su estatura y todo. Llamaba la atención a Samuel. Y aquí una vez más Samuel pensó que Eliab era el escogido, pero no. Por eso vamos a mirar rápidamente el versículo 11 al 13 del mismo capítulo 16. El versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Listos? Hasta ahí. Ese fue el llamado. Entonces la primera parte que vamos a ver, ambos fueron llamados, pero uno tuvo que ir y el otro solo tuvo que esperar. Esa es la primera parte, y ahorita lo vamos a mirar muy bien en el paralelo que vamos a hacer. Ahora volvamos otra vez allá, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Vamos a volver nuevamente a Saúl. Allí, ¿cómo fue que Saúl fue transformado? En el versículo 1 del capítulo 10 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, oígase bien, lo mismo que pasó con David, dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Ahora pasemos rápidamente al versículo 6 y versículo 7. Versículos 6 y 7. El 6 dice: entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y versículo siguiente, 7, dice: y cuando te hayan sucedido estas señales,
haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. O sea, estaba siendo ungido, lleno de la gracia de Dios. Y versículo 9 y 10, vamos a pasar rápidamente al 9 y al 10, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. O sea, vino la gracia de Dios, le mudó su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Versículo 10: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. El Espíritu de Dios, la gracia, el poder, la misericordia estaba siendo derramada ahí, y ambos tenían esa gracia de Dios. Mira lo que dice. Ahora pasemos al acontecimiento de David. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 22, y vamos a leer el 22 y el 23. En el 22 dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Ahí empieza David ¿a qué? A prepararse. Mire lo que dice el 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero rápidamente pase al versículo 19 y versículo 9. Capítulo 19, versículo 9, perdón, de Samuel. Capítulo 19, versículo 9 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y versículo 10: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, la cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Dos acontecimientos diferentes, ¿no? El uno se fue a profetizar, y el otro estaba preparado para servir, no importando el jefe. Pero es que ese jefe me la tiene hasta el rojo vivo. No, él se sujetó a su jefe. En este caso era el rey Saúl, aunque ya no era rey. Aquí en lo que estamos leyendo ya no era rey, ya Dios lo había deshecho. Era rey solo por nombre, mas no por norma y obediencia a Dios. Entonces, mirando esa segunda parte, ¿cómo transforma Dios el corazón de Saúl, y cómo también prepara a Dios a su misma vez, en lo que leíamos, a David? Dios transforma el corazón de Saúl en un principio, porque dice que vino el Espíritu de Dios y vino y profetizó, pero después desobedeció. ¿Y qué vino? Un espíritu malo, ¿cierto? Al venir ese espíritu malo, estaba permitiendo a Dios preparar a alguien como sucesor. He ahí el detalle. Vamos a seguir avanzando, porque al final quiero detenerme un poquitico en cuanto al paralelo que les he venido comentando. Primera de Samuel, rápidamente, vamos a ir al capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, a partir del versículo 8 hasta el 14. Aquí vamos a encontrar un detalle que diferencia entre David y Saúl. En el versículo 8 dice: y él esperó 7 días, y conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Sigamos, vamos a ir hasta el 14. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreced el holocausto. Y cuando
él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me estaba desertando y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor, el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y mire cómo termina diciendo el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. He ahí el detalle. Por eso le digo que la gracia no es para hacer lo que yo quiero. A pesar de que Dios le dijo allá cuando lo seleccionó, lo ungió y lo preparó, le dijo: ahora vendrá el Espíritu de Dios y podrás hacer lo que te venga a tu mano. Pero lo que te venga a tu mano no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios dispone que yo haga. Ahí está el detalle. Ahora vamos a mirar a David. Vámonos a 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Mire cómo Dios lo entrona. Mire cómo Dios le da ese privilegio a David. Versículo 22 y el versículo 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó. ¿A dónde? ¿Al palacio real? No. A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo siguiente. ¿Y quién se juntó? La guarnición, le hicieron calle de honor, le izaron bandera. No, mire, y se juntaron con él todos los afligidos. Y allí empieza la clave. Y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Ay. Y tuvo consejo como 400 hombres. Qué diferencia, ¿no? El pueblo, Saúl, la diferencia entre Saúl y David. Saúl estaba con el pueblo se le estaba desertando. ¿Por qué se le estaría desertando? Mientras que a David no se le van, antes llegan, pero no le llega a cualquier tipo de gente, le llega a la gente que Dios le mandaba. ¿Quiénes? Los afligidos, los endeudados, los de espíritu amargado. Lo buscaron. ¿Por qué sería? Porque había algo que llamaba la atención en David: la gracia de Dios. ¿Y por qué al otro lo estaban abandonando? Porque ya no tenía la gracia de Dios. Ahí está el detalle de uno estar conectado con la palabra. ¿Para qué? No para que se junten los que uno quiere, sino que vengan los que Dios quiere. Los afligidos, los tristes, los que menos usted esperaba. Por eso, si tú que estás en la palabra y en vez de llegarte lo que estabas esperando, te está llegando aflicción, te está llegando tribulación, déjame decirte: levántate, toma tu camilla y anda. No siga más ahí botado. Levántese, porque Dios ha derramado sobre ti la gracia de su Espíritu. Sigamos avanzando. Vamos a mirar este último punto. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15, versículo 1.
Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues esté atento a mis palabras, a las palabras de Jehová. Mire lo que pasemos rápidamente al versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Dice: vino pues, vamos a leerlo hasta el 28. Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, ya no era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlos en sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí Saúl tiene una segunda oportunidad para retractarse del error que cometió primero. Y no. ¿Por qué cree que no pudo? Porque se había salido ya de la palabra de Dios. Él pensó que porque vino Samuel y lo ungió, ya podía hacer lo que quería. Porque como ya el pueblo le obedecía, él podía hacer lo que quería. Y por eso le digo que una persona cuando entra a la gracia de Dios, ya no hace lo que quiere, sino que permanece en la palabra y obedece lo que la palabra le manda a hacer. Lo pone en práctica, la vive, la medita, la expone, enseña, predica, pero la vive, la vive, la vive, la vive. Y aquí Saúl es exhortado por Samuel porque no obedece la palabra, y ya su reino es totalmente cortado. En pocas palabras podría decir que aquí iba perdiendo 1-0, pero él podía empatar el partido aquí y empezar a golear,
a esforzarse, a ser valiente, a decir, bueno, la embarré la primera vez, me voy a esforzar, me levanto, solo tu gracia es la que me perdona, voy a seguir adelante, Señor, no me importa lo que diga el pueblo, me importa lo que digas tú. Pero no, él se quedó con los afanes y las angustias del pueblo, mas no con lo que quería Dios. Miremos rápidamente ahora cómo David afronta esta situación de su proceso con el que veníamos hablando. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 5 y 6. Vamos a mirar el paralelo con David. El versículo 5 dice: después de esto se turbó el corazón ¿de quién? De David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y versículo 6: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extendí mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Qué diferencia, ¿no? Él podía haberle seguido la corriente a todos aquellos que lo estaban siguiendo. Le dijeron en pocas palabras: hermano, ahí lo tiene. Si usted lee unos versículos anteriores, dice: ahí lo tiene papá ya, hágale. Pero como él tenía la gracia de Dios, él no hacía lo que quería, él hacía lo que Dios le colocaba en su corazón. Y dice que por un momento él accedió. Y bueno, vamos a cortarle al menos el bordecito del manto allá. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien está en la gracia de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, se arrepiente. Cometió un error, pero se arrepintió. Y salió rápidamente detrás, dice la historia, y llamó a Saúl y le dijo: mi señor, mi señor, mi señor, perdóname, perdóname. Mira, hoy Dios te ha entregado en mis manos, pero yo ¿cómo puedo hacer tal cosa contra mi señor? Tremendo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Este hombre no se deja llevar por el pueblo, se deja llevar es por Dios. Saúl se dejó llevar es por el pueblo, por eso perdió. En base a lo que estamos leyendo, ya estamos concluyendo en esta noche, vamos a terminar haciendo el paralelo de lo que leímos. Espero que haya notado los textos bíblicos, para que haga usted mismo también el paralelo y que el Señor le muestre más cosas. Yo hice un resumen de todo esto que acabo de leer, de 10 acciones, llamémoslo así, en paralelo con Saúl y David. Una de ellas, y era la que estábamos hablando al principio de esta charla: Saúl viene al profeta, David es todo lo contrario, el profeta viene a la casa de David. Qué diferencia, ¿no? Ya por ahí estamos empezando a diferenciar. El segundo es: Saúl es ungido en una fiesta. Oh, ¿cómo así? Sí, si ustedes miran la historia, Samuel prepara un banquete y le dice: tú subirás hoy y cenarás conmigo. Y allí preparó un buen banquete. Mejor dicho, usted imagínese ese banquete que preparó Samuel para Saúl. En la casa, llamémoslo así, en un lugar alto, allí donde Samuel iba y oraba. Y allí reunió a grandes personajes que la Biblia los relata, y preparó este banquete y le dio la mejor porción. ¿A quién? A Saúl. Le dijo: hágale. En pocas palabras, le celebró el año nuevo, el feliz año, los cumpleaños, mucho, le celebró todo, y de paso, venga, lo ungimos, prepárese, mijo, ¿cierto? Cambio con David, no. Con David todo fue más casero, más hogareño, porque no fue Samuel el que preparó el banquete, sino su familia, su padre en este caso. Y dijo: listo, vamos a preparar, listo, está todos los detalles, ya están todos sentaditos. Ah, falta uno. Ah, no, hasta que él no venga, no nos vamos a sentar a comer. O sea, en pocas palabras, el llamado de David fue más sencillo.
Fue sin tanta pompa, ¿cierto? ¿Cómo fue el llamado de Saúl? Aclamado por el pueblo, porque el pueblo que dijo, queremos rey, ¿cierto? ¿Y cómo fue el llamado de David? Fue proclamado por Dios. Óigase bien, el pueblo clamó al rey. Este es nuestro rey, bueno, listos. Pero Dios fue el que proclamó a David. Una diferencia muy tremenda. Saúl fue llevado a un palacio. David fue llevado al destierro. Estuvo en la cueva. Tremendo, ¿no? Perseguido. Saúl era graciado para con el pueblo, o sea, tenía mucha gracia con el pueblo. David era menospreciado por el pueblo, pero tenía gracia para con Dios. En ese momento, ¿no? Porque ya después se convierte en el rey David, el rey de Israel, el gran rey. Otro paralelo. Saúl vive un reinado cronológico, o sea, su reino es cronos, tiene un principio y tiene un fin. Paré de contar. David no. El reino de David es un reino kairos, o sea, siempre, simple, sempiterno. Por eso es que de ahí se desprende Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Saúl vive de apariencias. Este es otro paralelo. Saúl vive de apariencias. David vive tal y como es. ¿Por qué vive tal y como es? Porque ¿se acuerdan cuando derrotó a Goliat? Antes de derrotar a Goliat, ¿qué le dieron? Una espada y le pusieron armadura y él, no, yo no puedo andar con esto, yo no estoy acostumbrado. O sea, ¿yo por qué tengo que vestirme como soldado para que el otro tiemble? No, a mí déjenme con mi 2 piedritas o 3 piedritas, escogió él. ¿Y qué más? Y una Honda, no una moto, ni una Harley Davidson, no, una Honda. Y ya, con eso él dijo, venga, yo con esto tengo más que suficiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo así? Yo vengo, y vea la clave que él dice, yo vengo a ti es en el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. O sea, él no dijo, es que vengo representando a un pueblo y mire mis armaduras, vea lo que tenemos acá, tengo este cuchillo y es cuando usted me dé papaya, sabe que se lo clavo en el corazón. Así al loñero, uy, ¿sabe qué, parce? Venga, no verá que le mando una puñalada. No. Él simplemente dijo, usted viene a mí con lanza, espada, jabalina, mas yo vengo a ti es en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Y él no iba tras el reinado. Él no iba a quitarle el reinado a Saúl. No, ese no era el propósito de David. Pero tú cuando te esfuerzas por tumbar a alguien, por hacerle la mala a otro para que lo echen de la empresa, para que lo saquen, para que le den ese cargo a usted, usted no está bajo la gracia de Dios. Porque el que está bajo la gracia de Dios viene es en el nombre del Señor y hace y obedece y se sujeta y no se subordina, no se pone rebelde ante las órdenes. Esa es la gracia de Dios. Ahora, otro paralelo. Agrada a los hombres. Saúl agrada a los hombres. David agrada a Dios. Una diferencia muy tremenda, ¿no? Mire esta. Saúl es imprudente y necio. David es prudente y sabio. Una diferencia muy tremenda. Tú eres sabio
o eres necio? ¿Eres prudente o eres imprudente? Porque si tú eres un hombre lleno de la gracia de Dios, tú no andas divulgando a los cuatro vientos cosas que has escuchado de pronto de los demás. Ay, ay, ay. Y eso no es de que, ay, ¿quién te lo reveló, sangre y carne? No, es que mire, el Señor me mostró que alguien estaba así. No, eso ya chisme. Si el Señor te mostró que alguien está así, es para que usted ore por esa persona y se quede calladito. Eso es estar en la gracia de Dios. Y si tienes algo para decirle, háblalo directamente con esa persona. Salga de dudas con esa persona, directamente con el implicado. No empieces a buscar terceros, porque eso es ser necio, eso es ser imprudente, eso es estar fuera de la gracia de Dios. Y esta última, Saúl. ¿De quién era hijo Saúl? Sus antepasados, perdón. Sus antepasados eran los benjaminitas. ¿De la tribu de qué? De Israel. Benjamín fue el último hijo que tuvo ¿quién? Raquel. Fue el último hijo que tuvo Raquel. Ahí sí, como dicen, de la amada, de la escogida principal, llamémosla así entre comillas, ¿de quién? De Jacob. Y como Jacob amaba más a Raquel que a Lea, ¿cierto? ¿De dónde viene la tribu de Judá? De la desamparada, de la no amada, de la que simplemente por misericordia, bueno, yo la voy a querer porque pues me tocó, mi suegro me la entregó, me toca amarla porque qué más, tengo que cumplir contigo. Eso le pasó a Jacob, ¿con quién? Con Lea. Y David viene de esa descendencia, de lo menospreciado y de lo vil. Por eso dice la palabra ya, cuando Pablo escribe, creo que a los Corintios dice, de lo menospreciado y de lo vil, Dios se hace grande para avergonzar a los sabios. Tremendo, ¿no? Entonces aquí vemos las diferencias entre estos dos hombres. Pero estas diferencias se derrumbaron y se destruyeron fue por la desobediencia. El uno permaneció y el otro desobedeció. Saúl desobedece y David obedece. Pero si vemos, ambos tuvieron falencias. Ambos tuvieron las falencias. Pero es que cuando uno está bajo la gracia de Dios, no se queda postrado en el piso, botado, sino que se levanta y aprende de sus errores. Eso es un hombre que está en la gracia. Pero el hombre que sencillamente piensa que porque ya está en la gracia puede hacer lo que quiera, va, vuelve, hace lo que quiera, sencillamente Dios en cualquier momento lo desecha. Porque dése de cuenta que Saúl tuvo dos oportunidades y de esas dos oportunidades no las quiso aprovechar. Prefirió hacerle caso a lo que el pueblo decía, prefirió hacerle caso a lo que quizás sus soldados le proclamaban, le imponían, y muchas cosas más que si usted se pone a estudiar la historia de Saúl, Saúl fue muy imprudente en muchas cosas, puso a aguantar hambre al ejército, imagínense todo, y es que por agradarle a Dios. Imagínense un pueblo hambriento, sediento, persiguiendo a los filisteos. Tanto así que la historia dice que Jonatán, él no estaba cuando él hizo ese voto a Dios, y él fue y cogió un poquito de miel de un panal y estiró y comió. Y él no sabía que Saúl había maldecido, había dado un decreto que maldito y que debe morir el que coma si no hemos matado a los filisteos antes. A ver, eso se llama ser imprudente. O sea, la gracia no es para yo ponerme a inventar cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que tienen que estar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios nunca le dijo a Saúl, póngame a aguantar el pueblo para yo derrotar a Israel, a los filisteos. Nunca. Eso se le vino fue en memoria a Saúl.
y muchas otras cosas más que podemos estar aprendiendo, porque dice la palabra que el antiguo pacto es la sombra, o sea, es para que nosotros veamos, aprendamos de ello, que no podemos caer en las mismas garras que cayó el pueblo de Israel, creyendo que a este tiempo, como ya es la gracia y Jesucristo ya murió, ya pagó por mí, la salvación ya la tengo, eso es 90, hemos dicho, eso para yo perderla, eso es imposible. Pues yo le digo que si usted no mantiene en la palabra de Dios, lo más probable es que te sales de la gracia de Dios y ya sabes cómo terminó Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Muerto. Su descendencia no llegó a reinar, mientras que por el lado de David, su descendencia sigue vigente. Por eso conocemos a Jesús, Rey de Reyes, que viene de la descendencia de David, a pesar de los errores que cometieron los reyes después de Salomón. Ahora, por cuestiones de salud y salubridad, nosotros también tenemos que seguir un protocolo. Yo tengo que seguir un protocolo, el pastor tiene que seguir un protocolo. Todos los que estamos prestando un servicio, así sea por internet, debemos seguir un protocolo. ¿Por qué? Porque las normas de este gobierno lo exigen. Y yo no puedo ser rebelde a eso, porque si yo soy rebelde a eso, estoy fuera de la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios está en mí, yo simplemente me sujeto. Y cuando la autoridad me exija, pues yo doy. Miremos cómo David se sujetó ¿a quién? A Saúl. ¿Y quién era Saúl? ¿Cómo era gobernado por un espíritu malo? Y por eso es que tenemos que, el Señor me permitió compartir este tiempo con ustedes del tema de la gracia. Hay que darle también un refrigerio ¿a quién? Al pastor, que descanse, que repose para que retome fuerzas, ¿cierto? Y sobre todo, porque no solamente él tiene que dedicarse solo a la iglesia, no, también tiene que dedicarse tiempo aún para él, para reposar, para retomar fuerzas. Por eso es necesario fortalecernos en la palabra. ¿Para qué? Para que tú no sigas a hombres, porque si tú sigues a hombres, estás fuera de la gracia de Dios. Pero si tú sigues a Dios, no importando quién se para aquí, sino que qué es lo que fluye a través de los labios de ese predicador, de ese ministro, y retoma lo bueno y desecha lo malo, déjame decirte que tú estás en la gracia de Dios. Por eso hemos tomado esta decisión en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ni él ni yo nos carguemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde es de exigencia, es de mayor exigencia en cuanto a ir a servir a esto. ¿Por qué? Porque muchos hermanos no se pueden movilizar, porque muchos hermanos no pueden salir y muchas veces nos toca prestarles un servicio a ellos. Entonces, por eso también lo hacemos, porque no es solo predicar aquí muy bonitos y muy chéveres y muy pintas, no, se trata de también vivir el evangelio, ir a disfrutarlo y compartirlo con los demás. En esta noche entonces, eso era la palabra. ¿Tú a quién sigues? ¿A los hombres o a Dios? Porque si tú sigues a Dios, tú no miras los hombres. Aunque los hombres tenemos defectos, tú obedeces la autoridad. Y por eso vamos a orar en esta noche ya para terminar. Y quiero agradecerle a Dios por esos aportes voluntarios que a bien tú has dado de corazón. Esos aportes donde usted quizás pudiendo comprar otras cosas más, tú has apartado porque Dios te lo ha puesto en el corazón. Recuerde que es por gracia. Esto no lo hizo usted porque es que usted le quiere agradar a Dios. No, nosotros no podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas y mucho menos con dinero, pero sí podemos ser agradecidos con los hombres, porque Dios ha puesto a sus hombres. Ha puesto al pastor Martín, ha puesto a Gabriel, ha puesto al pastor Osvaldo y a muchas personas que han servido de corazón en el evangelio. Y muchas veces de ahí sale una ofrenda, muchas veces de ahí sale una ofrenda para el pastor, una ofrenda para mí, que nosotros lo tomamos como ese sueldo, que es de bendición.
pagamos los servicios, pagamos todo. Se mantiene el servicio de internet gracias a su aporte voluntario, gracias a que Dios ha puesto en ti el querer como el hacer. Y por eso, lo que tú por gracias has recibido, yo sé que por gracias tú has dado. Por eso te bendigo. Doy gracias a Dios por tu vida. Pero si tú quizás no tienes para ofrendar, no tienes que dar, no te preocupes. Esto no es una norma exigente por ley. No. Tú tienes tu corazón. Y si tu corazón es afirmado en el Evangelio, algún día recibirás y darás. Pero no darás quizás lo que te sobra o lo que te falta. Tú darás por gracia. Por eso damos gracias, Padre Celestial, porque a través de estas ofrendas, Señor, que tú has dado de parte de tu pueblo, de tu escogida, de tu amada, hoy traen estas ofrendas y las bendecimos. Gracias, Señor, por cada aporte. Gracias por cada familia, por cada miembro de la comunidad cristiana, aún inclusive por aquellas personas que no están en este lugar presente, quizás aquí en Colombia, pero sí nos ven en Venezuela, en España, en México, en Ecuador, en Perú, en Chile, en cualquier lugar del planeta. Señor, a ellos también llega esa bendición, porque la bendición tuya no es limitada, la bendición tuya no es mía, donde puedo decir a este sí y a este no. No, tu bendición es eterna y es grande, y ahí abarcan hasta los malos, porque tu palabra dice que el sol sale para buenos y malos. Por eso esa luz, que es la luz de tu espíritu, que nos guía y nos direcciona a tomar decisiones sabias y prudentes, guíanos cada día más en tu palabra. Por eso, Señor, damos gracias en esta noche, porque sé que tu palabra ha tocado el corazón de muchos, porque sé que tu palabra ha quebrantado ese corazón duro que decía que ya no podía, pero yo sé que tú le levantarás, le formarás y le darás nuevas fuerzas, Señor. Por eso, Padre, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Por eso bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.